¿Alguna vez has reflexionado sobre los objetos que hay en tu cocina y cómo podrían estar influyendo en el ambiente de tu hogar? La Biblia nos alerta en 1 Corintios 10 y 21, donde dice: «No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios». Este versículo nos recuerda que lo que permitimos en nuestro hogar tiene el poder de acercarnos o alejarnos de Dios. Sin darnos cuenta, hay elementos que pueden traer influencias negativas, afectando nuestra paz y bienestar espiritual. Hoy exploraremos algunas cosas que, según la Biblia, deberíamos retirar de nuestra cocina, ya que ciertos objetos podrían estar impidiendo que experimentemos la plenitud espiritual en nuestro hogar. No ignores esta advertencia, porque lo que descubriremos podría cambiar la atmósfera de tu casa y acercarte más a la presencia de Dios. ¿Has sentido que, a pesar de tus oraciones y esfuerzos, la paz en tu hogar parece desvanecerse? A veces, sin darnos cuenta, permitimos la entrada de objetos que alteran la atmósfera espiritual de nuestra casa. La Biblia nos advierte que no podemos compartir la mesa del Señor y la de los demonios al mismo tiempo. Hay objetos que, aunque parecen inofensivos, pueden ser una puerta abierta a influencias que distorsionan la presencia de Dios en nuestro hogar. No se trata de superstición, sino de un principio espiritual profundo. A lo largo de las Escrituras, se nos muestra cómo los objetos pueden traer bendición o maldición, dependiendo de su origen y propósito. Desde tiempos antiguos, Dios ha instruido a su pueblo a deshacerse de todo aquello que contamina el ambiente espiritual. En el libro de Josué, encontramos un relato impactante sobre la batalla de Ai. Después de la gran victoria en Jericó, el pueblo de Israel sufrió una derrota humillante. Josué no entendía lo que sucedía hasta que Dios le reveló que alguien había tomado objetos que estaban bajo maldición. Acán, un hombre del pueblo, había escondido entre sus pertenencias cosas que Dios había prohibido. Su acción no solo afectó su propia vida, sino que trajo juicio sobre toda la nación. Cuando finalmente se deshicieron de aquellos objetos, la bendición de Dios volvió a ellos. Este relato nos muestra que lo que permitimos en nuestro entorno puede tener un impacto directo en la paz y la protección de nuestro hogar. La cocina, el lugar donde preparamos los alimentos que nos nutren cada día, es especialmente importante para mantener una atmósfera pura y consagrada a Dios. No solo se trata de lo que cocinamos, sino también de los objetos que permitimos que estén en este espacio. Algunos de ellos pueden traer consigo una carga espiritual oculta, afectando el ambiente sin que lo notemos. Puede ser un utensilio con símbolos desconocidos, una figura decorativa que representa algo contrario a la fe, o incluso un objeto heredado que fue utilizado en prácticas ajenas a la voluntad de Dios. Muchos cristianos han experimentado cambios significativos en la atmósfera de su hogar después de limpiar su cocina de elementos que, aunque parecían insignificantes, estaban impidiendo la presencia plena del Señor en sus vidas. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nada ni con nadie. En Éxodo, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los mandamientos, el pueblo se impacientó y construyó un becerro de oro. No lo hicieron con la intención de alejarse de Dios, sino con la idea de tener una representación tangible de su fe. Sin embargo, lo que para ellos parecía un simple acto de devoción fue en realidad una grave ofensa contra el Señor. Dios exige adoración pura, sin mezclas. De la misma manera, muchas personas tienen en su hogar objetos que, aunque parecen inofensivos, en realidad representan cosas que no honran a Dios. Lo que colocamos en nuestra cocina, lo que usamos para preparar nuestros alimentos e incluso lo que permitimos que esté en nuestra mesa, todo eso importa más de lo que imaginamos. Algunas personas han experimentado problemas inexplicables en su hogar, como discusiones constantes, enfermedades recurrentes o una sensación de opresión que no desaparece. En muchos casos, el origen de estas dificultades se encuentra en cosas que hemos permitido en nuestro espacio sin ser conscientes de su impacto espiritual. No se trata de buscar demonios en cada rincón ni de vivir con miedo, sino de tener discernimiento. La Biblia nos llama a examinarlo todo y retener solo lo bueno. Si hay algo en nuestra cocina que no glorifica a Dios, si hay un objeto que nos hace sentir inquietos en nuestro espíritu, es mejor apartarlo. Cuando hacemos limpieza espiritual, estamos haciendo espacio para que la paz de Dios llene nuestro hogar.
Un ejemplo claro en la Biblia sobre el poder de los objetos en el ámbito espiritual es el relato del rey Ezequías. En su tiempo, muchos israelitas seguían aferrados a antiguas tradiciones que, en lugar de acercarlos a Dios, los alejaban de Él. Uno de esos objetos era la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto. Lo que en su momento había sido un símbolo de sanidad y salvación se había convertido en un ídolo. Ezequías tomó una decisión radical y destruyó la serpiente de bronce para que el pueblo dejara de idolatrarla. Su acción trajo restauración y renovación espiritual. Este relato nos enseña que incluso algo que, en un principio, tenía un propósito positivo puede volverse una carga si lo usamos de manera incorrecta. A menudo nos aferramos a cosas en nuestra cocina porque tienen un valor sentimental o porque creemos que no pueden hacer daño. Pero si el Espíritu Santo nos está inquietando respecto a algún objeto, es importante prestar atención. No se trata solo de la apariencia de las cosas, sino del propósito con el que fueron creadas. Hay elementos que han sido dedicados a prácticas espirituales ajenas a la fe cristiana, y aunque no lo sepamos, su influencia puede estar afectando el ambiente de nuestro hogar. Dios nos llama a ser radicales cuando se trata de nuestra vida espiritual. Si hay algo que no le agrada en nuestra casa, es mejor sacarlo y consagrar nuevamente nuestro espacio a su presencia. En los tiempos de los apóstoles, vemos un ejemplo poderoso de lo que sucede cuando las personas toman en serio la limpieza espiritual de su entorno. En el libro de Hechos, se nos cuenta que muchas personas que habían practicado la hechicería y otras formas de ocultismo trajeron sus libros y objetos para quemarlos públicamente. No intentaron venderlos ni regalarlos, simplemente los destruyeron porque entendieron que su relación con Dios valía más que cualquier posesión material. Este acto de entrega total trajo un gran avivamiento y la palabra de Dios se extendió con poder en aquella región. Si queremos experimentar la plenitud de la presencia de Dios en nuestro hogar, debemos estar dispuestos a examinar lo que hemos permitido en él. La cocina es un lugar de provisión, un espacio donde se preparan los alimentos que sostienen a nuestra familia. Pero si hay cosas en ese espacio que no glorifican a Dios, su influencia puede afectar más de lo que imaginamos. La Biblia nos enseña que debemos ser santos en todo lo que hacemos, incluso en lo que comemos y bebemos. Cada objeto en nuestro hogar debe reflejar nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Cuando comenzamos a limpiar nuestra cocina de elementos que no pertenecen a un hogar consagrado al Señor, algo cambia. No solo sentimos una paz renovada, sino que también vemos cómo las bendiciones comienzan a fluir de manera diferente. Dios honra a quienes lo honran, y cuando tomamos la decisión de alinear cada área de nuestra vida con su voluntad, Él se manifiesta de formas poderosas. No se trata solo de remover objetos, sino de hacer un acto de fe, demostrando a Dios que queremos que Él sea el centro de nuestro hogar en todo sentido. A lo largo de la historia, los hijos de Dios han sido llamados a apartarse de todo lo que pueda contaminar su relación con Él. Desde el pueblo de Israel hasta la iglesia primitiva, siempre ha habido un llamado a la pureza, a la consagración y a la entrega total. Hoy ese llamado sigue vigente. Dios quiere habitar en cada rincón de nuestro hogar, pero depende de nosotros hacer espacio para su presencia. La cocina, lugar donde se comparte el pan, debe ser un espacio de bendición, no de contaminación espiritual. Al hacer esta limpieza, al evaluar lo que tenemos y consagrarlo todo al Señor, estamos dando un paso de fe que traerá frutos abundantes. La pregunta es, ¿estás dispuesto a abrir los ojos y hacer los cambios que Dios te está pidiendo? En la vida cristiana, la forma en que demostramos nuestra devoción a Dios y honramos su propósito para nuestras vidas es crucial. A lo largo de las Escrituras, Dios nos da directrices claras sobre cómo nuestras decisiones diarias, incluso aquellas relacionadas con lo que comemos, deben estar alineadas con su voluntad. En el libro de Levítico, Dios entregó a Moisés leyes específicas sobre la alimentación para el pueblo de Israel. Estas leyes no solo tenían beneficios para la salud física, sino que su propósito principal era espiritualmente significativo, diferenciando lo puro de lo impuro. En Levítico 11 y 44, Dios nos recuerda, «Porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, santificaos y sed santos, porque yo soy santo». Esta instrucción refleja que cada aspecto de nuestra vida, incluso lo que consumimos, debe reflejar nuestra obediencia a Dios.
Uno de los relatos más poderosos que demuestra la relación entre la fe y la alimentación se encuentra en el libro de Daniel. Cuando Nabucodonosor llevó a los jóvenes hebreos cautivos a Babilonia, les ofreció comida de la mesa real. Sin embargo, Daniel y sus compañeros se negaron a consumir esos alimentos, prefiriendo seguir la dieta que Dios había establecido para ellos. Al final de un periodo de prueba, Daniel y sus amigos se mostraron más fuertes y sabios que los demás jóvenes del reino. Esta historia evidencia que lo que comemos no solo impacta nuestra salud, sino también nuestra conexión espiritual con Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro vivió una experiencia reveladora cuando tuvo una visión en la que un lienzo descendía del cielo con animales que, según la ley mosaica, eran impuros. En Hechos 10 y 13, una voz le ordenó: «Levántate, Pedro, mata y come». A pesar de su obediencia a la ley, Pedro se negó, pero la voz le respondió: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común». Hechos 10 y 15. Este pasaje no anuló las leyes dietéticas, sino que mostró que la salvación de Dios no solo estaba destinada a los judíos, sino también a los gentiles. No obstante, la enseñanza bíblica sigue subrayando la importancia de tener cuidado con lo que consumimos. En 1 Corintios 10 y 31, Pablo instruye: «Así que, ya sea que comáis o bebáis, o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». A lo largo de la historia, la humanidad ha introducido ingredientes y prácticas en su alimentación que, además de deteriorar la salud, han corrompido la conexión espiritual con Dios. En diversas culturas, los alimentos se han utilizado en rituales paganos y ofrecidos a deidades ajenas al Dios verdadero. En 1 Corintios 8, Pablo advierte sobre la carne sacrificada a ídolos, resaltando que consumirla podría causar tropiezos entre los creyentes. Aunque algunos argumentaban que los ídolos no eran nada, Pablo enfatizó que lo realmente importante es no abrir puertas al enemigo. El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a una vida apartada, y esto también incluye las decisiones relacionadas con lo que consumimos. En el libro de Éxodo, Dios envió maná del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto, mostrándoles que su verdadera provisión venía de él. Sin embargo, muchos se quejaron y anhelaron los alimentos de Egipto, prefiriendo regresar a una dieta que representaba la esclavitud, en lugar de confiar en la provisión divina. Este episodio revela cómo el deseo por ciertos alimentos puede convertirse en un obstáculo para la fe. El apóstol Pablo también advirtió sobre aquellos que hacen del vientre su Dios, refiriéndose a aquellos que priorizan los deseos de la carne sobre la obediencia a Dios. En Filipenses 3 y 19, Pablo señala: «El fin de ellos será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal». Comer no es solo un acto biológico, sino que refleja el estado del corazón. En la Biblia, varias grandes caídas espirituales han estado relacionadas con la comida. La primera desobediencia humana ocurrió cuando Eva tomó el fruto prohibido, y Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, mostrando cómo el hambre momentánea puede llevar a decisiones con consecuencias eternas. Cuando Jesús estuvo en el desierto, el enemigo lo tentó con comida, pidiéndole que convirtiera las piedras en pan. Pero Jesús respondió con las palabras de Deuteronomio 8, 3, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4, 4. Aquí, vemos que la verdadera alimentación del creyente no se basa solo en lo material, sino en la dependencia absoluta de Dios. La Biblia también resalta la importancia del autocontrol en lo que comemos. En Proverbios 23, 20-21, se nos advierte: «No estés con los bebedores de vino ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño los vestirá de harapos». El exceso y la falta de dominio propio en la alimentación pueden convertirse en un problema espiritual, alejando a las personas de su sensibilidad hacia Dios. En el Apocalipsis, se menciona a Jezabel como una mujer que inducía a los siervos de Dios a la inmoralidad y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este pasaje no solo hace referencia a la idolatría, sino que también advierte sobre cómo la comida puede convertirse en un medio para la corrupción espiritual. A lo largo de las Escrituras, se nos muestra que la alimentación tiene un significado que va más allá de lo físico. Jesús se presentó a sí mismo como el pan de vida, indicando que solo en él encontramos la verdadera satisfacción. En Juan 6 y 35, dijo: «Yo soy el pan de vida,
el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si la comida tiene un valor espiritual tan profundo, entonces debemos examinar lo que entra en nuestra cocina, no solo para evitar ciertos alimentos, sino también para preguntarnos si lo que consumimos honra a Dios y fortalece nuestra relación con Él. Cada decisión alimenticia debe ser tomada con discernimiento, buscando agradar a aquel que nos creó. El pueblo de Dios ha sido llamado a ser luz en medio de la oscuridad, y eso implica vivir de manera diferente, incluso en lo que comemos. En Romanos 12:1, Pablo exhorta: presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La manera en que alimentamos nuestro cuerpo es un acto de adoración y debe reflejar nuestra devoción al Señor. Desde el principio hasta el final de la Biblia, se destaca que la alimentación no es solo una cuestión de cuidado físico, sino también espiritual. Lo que consumimos puede acercarnos o alejarnos de Dios. Por eso, es esencial que cada cristiano examine su cocina y decida si realmente está alineada con los principios de la palabra de Dios. Al honrar a Dios en todo, incluyendo nuestra alimentación, Él nos bendice con salud, paz y una comunión más profunda con Él. La cocina, más allá de ser un simple espacio donde se preparan alimentos, puede ser un lugar cargado de significados espirituales, reflejando no solo las costumbres alimenticias, sino también las creencias y principios que guían a quienes la habitan. En la Biblia, se nos muestra cómo lo que hacemos en la cocina, lo que preparamos y la manera en que lo compartimos, son expresiones de nuestra relación con Dios. Las Escrituras nos enseñan que, en la vida cotidiana, incluso los actos más sencillos deben ser realizados con un corazón que busque honrar a Dios. Así, no es solo la comida la que tiene importancia, sino la actitud con la que la preparamos y consumimos. A lo largo de la historia, diversas culturas han incorporado prácticas relacionadas con la comida que van en contra de la voluntad divina. Estos actos, aparentemente inofensivos, pueden abrir puertas a la idolatría y a la contaminación espiritual. La Biblia advierte sobre la tentación de confiar en rituales supersticiosos, amuletos o símbolos que no tienen fundamento en la fe verdadera. De hecho, muchos de estos objetos, que a veces parecen simples decoraciones o herramientas, en realidad pueden tener un significado oculto que deshonra a Dios. El pueblo de Israel fue instruido en la Escritura a eliminar cualquier objeto asociado con la idolatría, incluso si no parecía tener un impacto directo en su vida cotidiana. Esta advertencia sigue vigente hoy en día, ya que muchos pueden caer en la trampa de permitir que elementos ajenos a la voluntad de Dios se infiltren en sus hogares. Es fundamental que cada área de nuestras vidas, incluyendo la cocina, sea consagrada a Dios. La manera en que preparamos nuestros alimentos, la actitud con la que los servimos y el respeto con el que honramos la provisión divina son aspectos de nuestra devoción. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue instruido a destruir todo objeto relacionado con prácticas idólatras cuando llegaron a la tierra prometida. De igual forma, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo subraya que todo lo que hagamos, incluyendo el comer y el beber, debe ser para la gloria de Dios. La cocina, entonces, no debe ser vista como un espacio neutral, sino como un lugar donde la fe y la obediencia a Dios se manifiestan de manera tangible. Cuando permitimos que influencias ajenas a la voluntad divina entren en nuestra vida, incluso de manera sutil, como a través de objetos de la cocina, corremos el riesgo de alejarnos de la verdadera adoración. La presencia de estos elementos puede debilitar nuestra devoción y traer confusión. En tiempos de los profetas, Dios reprendió al pueblo por adoptar costumbres extranjeras que no honraban su nombre. A lo largo de la historia, muchos han ignorado la importancia de la santidad en lo más cotidiano, como la preparación de alimentos, y han permitido que prácticas mundanas se infiltren en sus hogares. Es por eso que debemos examinar cada área de nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, asegurándonos de que todo lo que hagamos, incluso en la cocina, sea un reflejo de nuestra obediencia y reverencia a Él. La Biblia nos llama a apartarnos de todo lo que nos contamine, a no permitir que elementos de idolatría, aunque parezcan inofensivos, ocupen un lugar en nuestros hogares. La verdadera devoción a Dios no se limita a lo que mostramos en la iglesia o en nuestras oraciones, sino que se extiende a lo que hacemos en nuestro día a día,
incluso en los aspectos más sencillos de nuestra vida, como preparar una comida. En tiempos antiguos, el pueblo de Dios era llamado a destruir cualquier cosa que tuviera relación con lo impuro. Los objetos, los símbolos y las costumbres que no honran a Dios deben ser eliminados, ya que pueden convertirse en obstáculos espirituales. Esta enseñanza sigue siendo relevante hoy en día. No se trata solo de evitar la idolatría evidente, sino de examinar nuestra vida y asegurarnos de que lo que hacemos, incluso en la cocina, esté alineado con los principios divinos. Al hacerlo, podemos experimentar una vida llena de bendición, donde la presencia de Dios se manifiesta en cada rincón de nuestro hogar, incluyendo el lugar donde preparamos nuestros alimentos. En muchas ocasiones, las acciones que parecen inofensivas o insignificantes pueden convertirse en obstáculos para nuestra relación con Dios. En la antigüedad, cualquier objeto utilizado en prácticas de idolatría era considerado una amenaza espiritual. Si algo, por mínimo que fuera, quedaba en el hogar, podía convertirse en una tentación que arrastraría a las futuras generaciones hacia prácticas incorrectas. Esta instrucción era clara: nada debía permanecer, pues Dios sabía que lo que toleramos con el tiempo puede integrarse a nuestra vida de maneras sutiles, incluso sin darnos cuenta. En el libro de Apocalipsis, se describe el momento en que Babilonia, símbolo de la confusión espiritual y la corrupción, finalmente es destruida. A pesar de ser un centro de comercio lleno de riquezas, la ciudad también albergaba el engaño que corrompía a las naciones. Esto nos muestra que lo que parece valioso a simple vista puede ser un instrumento de engaño si no se examina con el discernimiento adecuado. La limpieza espiritual de un hogar no es solo un acto simbólico, sino una decisión profunda de alinear cada parte de nuestra vida con la voluntad de Dios. En la cocina, un lugar donde se recibe y comparte la provisión diaria, es esencial asegurarse de que no haya nada que contradiga los principios de la palabra de Dios. Dios desea habitar entre su pueblo, pero su presencia solo se manifiesta en lugares donde existe pureza y consagración. La eliminación de objetos que no glorifican a Dios no es una acción superficial, es una expresión de fidelidad y amor hacia Él. Un hogar verdaderamente entregado a Dios no deja espacio para nada que deshonre su nombre. La cocina y la mesa en las Escrituras son lugares donde se manifiesta tanto la provisión divina como la ingratitud de aquellos que no reconocen su fuente. La Biblia enseña que todo lo que recibimos proviene de Dios, y que cada alimento que llega a nuestras manos es un testimonio de su fidelidad. Sin embargo, cuando el corazón se llena de quejas, orgullo o indiferencia, la bendición que debería fluir a través de la comida se ve obstaculizada. La ingratitud no es solo un sentimiento pasajero, sino una actitud profunda que afecta la manera en que manejamos los alimentos y cómo nos sentamos a la mesa. En el desierto, el pueblo de Israel fue testigo de un milagro diario: el maná que descendía del cielo. Este alimento especial, suficiente para cada día, fue una señal de la provisión divina. Sin embargo, en lugar de recibirlo con gratitud, muchos comenzaron a despreciarlo, anhelando los alimentos de Egipto. Este no era un simple deseo, era la manifestación de un corazón que no valoraba lo que Dios les había dado. En el libro de Números se relata cómo el Señor se indignó con aquellos que, en lugar de agradecer, se dejaron llevar por la codicia, exigiendo más de lo que se les daba. Este episodio no solo demuestra la gravedad de la ingratitud, sino que también señala que la forma en que recibimos y percibimos el alimento es una manifestación de nuestro estado espiritual. A lo largo de las Escrituras, Dios se complace en aquellos que reconocen su provisión y la reciben con gratitud. En los Salmos, se nos exhorta constantemente a bendecir al Señor por todo lo que nos ha dado, reconociendo que cada bocado de alimento es un reflejo de su misericordia. En contraste, la queja y la insatisfacción son señales de un corazón endurecido, incapaz de ver la bondad divina en lo más sencillo. La gratitud no solo es una expresión de cortesía, sino un acto de adoración que transforma el ambiente de un hogar. Jesús, antes de alimentar a las multitudes con los panes y los peces, elevó una oración de acción de gracias. No bendijo los alimentos como un formalismo, sino que reconoció a Dios como la fuente de todo sustento. En este acto, reveló que la provisión divina se multiplica en manos de aquellos que saben agradecer. En la última cena, también dio gracias antes de partir el pan, enseñando que toda comida, sin importar cuán simple sea, debe recibirse con reconocimiento y reverencia.
El apóstol Pablo enseña en el Nuevo Testamento que todo lo que comemos o bebemos debe hacerse para la gloria de Dios. Comer no es solo un acto físico, sino una oportunidad para honrar al Creador. Cuando recibimos el alimento con gratitud, estamos declarando que la provisión de Dios es suficiente, que Él cuida de su pueblo y que no necesitamos buscar satisfacción fuera de su voluntad. Sin embargo, cuando la mesa se llena de quejas o se menosprecia lo que se tiene, estamos rechazando la bendición de Dios y menospreciando su favor divino. La ingratitud no se limita a palabras vacías, se manifiesta en la manera en que tratamos los alimentos. En la ley de Moisés, se establecieron principios para el uso responsable de los recursos, enseñando que no se debía desperdiciar ni tomar más de lo necesario. Se ordenó dejar parte de la cosecha para los necesitados, mostrando que la visión de Dios no es solo para beneficio personal, sino para compartir con otros. En el Evangelio, Jesús multiplicó los panes y los peces, pero luego ordenó recoger los pedazos que sobraban, demostrando que nada debía ser desperdiciado. La forma en que tratamos la comida refleja cómo valoramos la provisión divina. En el Antiguo Testamento, se advierte que la abundancia puede llevar al olvido de Dios si no mantenemos una actitud de gratitud. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida y comenzó a disfrutar de la cosecha, Dios les advirtió que no olvidaran quién les había dado esas bendiciones. La autosuficiencia y la falta de reconocimiento llevan a la soberbia, y cuando dejamos de agradecer, comenzamos a atribuirnos el mérito de lo que tenemos, olvidando la mano de Dios en nuestras vidas. La gratitud sincera transforma el ambiente espiritual de un hogar. La mesa no debe ser solo un lugar de consumo, sino un altar de gratitud donde se reconozca la fidelidad de Dios en cada plato servido. En el libro de Malaquías, Dios reprende a aquellos que traían ofrendas con desprecio, mostrando que lo que se entrega sin gratitud pierde su valor. De la misma manera, la comida que no se recibe con agradecimiento pierde su propósito y se convierte en algo común, carente de significado espiritual. En los tiempos de los patriarcas, compartir una comida era un acto de pacto, una señal de confianza y comunión. Abraham, al recibir a los mensajeros de Dios, preparó un banquete con lo mejor que tenía, reconociendo que su casa era un lugar de hospitalidad y bendición. En contraste, los hijos de Elí mostraron irreverencia al tratar los alimentos sagrados con desprecio, lo que trajo consecuencias graves. La actitud hacia la provisión se refleja en los pequeños detalles. La Biblia enseña que incluso en lo más cotidiano debemos glorificar a Dios. Los profetas denunciaron a aquellos que acumulaban bienes sin reconocer que todo lo que poseían venía de Dios. La soberbia del rey Nabucodonosor lo llevó a perder todo hasta que reconoció que el Altísimo es quien da y quita según su voluntad. La gratitud no es solo una respuesta emocional, sino un principio de vida que mantiene la humildad y la dependencia del Creador. El espíritu de gratitud se expresa no solo en palabras, sino también en acciones. La hospitalidad es una forma de demostrar agradecimiento, compartiendo lo que Dios nos ha dado con aquellos que lo necesitan. En la iglesia primitiva, los creyentes partían el pan con alegría y sencillez de corazón, mostrando que la gratitud genuina se traduce en generosidad. La comida no solo se veía como una necesidad, sino como una oportunidad para bendecir a otros y fortalecer la comunión. En los últimos tiempos, la falta de gratitud será una señal de ingratitud generalizada. La ingratitud endurece el corazón y aleja a las personas de la presencia de Dios. En Romanos, Pablo describe a aquellos que, conociendo a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias, y como resultado, su entendimiento se oscureció. La ingratitud no es solo una falta de educación, sino una señal de ceguera espiritual. Dios busca corazones que sepan valorar lo que reciben. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a dar gracias, y a él le dijo, «Tu fe te ha salvado». La gratitud no solo reconoce la bendición, sino que abre la puerta a una restauración mayor. Cada hogar debe evaluar si la actitud predominante en su cocina es de queja o de gratitud. La comida no es solo un recurso material, sino un reflejo de la bondad de Dios. La falta de gratitud fue la causa de muchas caídas en la historia de Israel, mientras que el reconocimiento de la provisión divina trajo abundancia y paz. Dios se complace en aquellos que saben recibir con gozo lo que Él les da, porque un corazón agradecido es un terreno fértil para su bendición.
Desde el principio, Dios estableció el hogar como un lugar de refugio y provisión, un espacio donde su presencia pudiera habitar y donde cada detalle reflejara su voluntad. La cocina, más que un lugar de preparación de alimentos, es un sitio donde se comparte, se edifica y se crea una atmósfera que puede ser de bendición o de carga espiritual. En el Nuevo Testamento, Jesús subraya la importancia de la pureza en todos los aspectos de la vida. Nos enseña que no basta con cuidar la apariencia externa si el interior está contaminado. Criticó duramente a los fariseos por centrarse únicamente en limpiar el exterior de la copa, mientras que el interior permanecía lleno de impurezas. Este principio, cuando se aplica al hogar, revela que no es suficiente tener un espacio ordenado si en él persisten costumbres que no honran a Dios. En la carta a los Corintios, Pablo reprendió a los creyentes porque, en lugar de fortalecer su comunión con Dios durante las reuniones para partir el pan, habían transformado ese momento en una ocasión de desorden y egoísmo. En lugar de edificar, estaban permitiendo actitudes que contradecían la esencia de lo que Dios quería manifestar en sus vidas. Desde el principio de la historia bíblica, la obediencia ha sido la clave para recibir bendiciones. Cuando Dios guió a su pueblo hacia la tierra prometida, estableció principios claros sobre cómo debían manejar su provisión. No podían tomar lo que pertenecía a otras naciones sin antes santificarlo, porque todo debía reflejar que eran un pueblo apartado para Dios. Sin embargo, cuando Acán tomó del botín de Jericó objetos que Dios había prohibido, su acción afectó no solo su vida, sino la de toda la comunidad. No era un simple acto de desobediencia personal, sino una contaminación que trajo derrota y juicio sobre la nación. De igual manera, cuando en el hogar se permite algo que no está alineado con la voluntad de Dios, su efecto puede extenderse más allá de lo visible, trayendo consecuencias espirituales inesperadas. En los Evangelios, vemos cómo Jesús multiplicó los panes y los peces, demostrando que Dios no solo provee lo necesario, sino que lo hace en abundancia cuando hay fe y disposición. Sin embargo, después del milagro, instruyó a sus discípulos a recoger lo que sobraba, enseñando que la provisión debe ser administrada con sabiduría. Un hogar donde se desperdicia lo que se tiene, donde no se valora lo que Dios da y donde no se trata la provisión con gratitud, es un hogar que no está preparado para recibir más. En la Biblia, cada vez que la provisión era mal utilizada o despreciada, la consecuencia era la pérdida de la bendición. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no solo era un acto de liberación física, sino también de dejar atrás las costumbres adquiridas en esa tierra. Dios les dio instrucciones detalladas sobre cómo debían preparar sus alimentos y vivir en la nueva tierra que les otorgaba. Sin embargo, a lo largo del viaje, muchos anhelaron regresar a lo que habían dejado atrás, aferrándose a hábitos que no correspondían con la vida que Dios les estaba llamando a vivir. La cocina de un hogar puede convertirse en un reflejo de si realmente se ha dejado atrás lo que no pertenece a la voluntad de Dios, o si aún hay costumbres que siguen atando al pasado. En la historia del hijo pródigo, cuando decidió alejarse de la casa de su padre, terminó deseando la comida de los cerdos. Había dejado la mesa de la abundancia para terminar en un lugar de escasez. Solo cuando reconoció su error y decidió regresar, pudo volver a experimentar la provisión y la comunión en su hogar. Este relato nos enseña que alejarse de la voluntad de Dios nos lleva a la pérdida de lo que verdaderamente satisface. Sin embargo, al tomar la decisión de regresar al camino correcto, encontramos restauración. Pablo, en su carta a los Romanos, exhorta a los creyentes a no conformarse con los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de su mente. La vida de un creyente debe reflejar que ha sido llamado a una realidad diferente, incluyendo la manera en que maneja su hogar. Si en un hogar se han permitido costumbres, objetos o actitudes que no glorifican a Dios, el llamado es a realizar una limpieza no solo externa, sino profunda, asegurándose de que cada aspecto del hogar esté alineado con la voluntad del Creador. La casa, según la Biblia, es vista como un lugar donde la presencia de Dios puede habitar y manifestarse con poder. Cuando los israelitas celebraban la Pascua, debían asegurarse de que no hubiera levadura en sus casas, ya que ésta representaba la necesidad de eliminar toda impureza. Este principio sigue siendo válido. Lo que se permite permanecer en el hogar determina la atmósfera espiritual que lo rodea. Un hogar donde se recibe la provisión con gratitud y se aparta todo lo que no edifica,
es un hogar donde la bendición de Dios fluye sin impedimentos. Cuando Jesús visitó la casa de María y Marta, una se afanaba en las tareas, mientras la otra se sentaba a escuchar su enseñanza. La diferencia no estaba en la actividad, sino en la prioridad de sus corazones. Un hogar puede estar lleno de actividad, pero si no está centrado en la presencia de Dios, pierde su verdadero propósito. Cada rincón de la casa, incluida la cocina, debe reflejar que Dios es el centro, que su provisión es recibida con gratitud, y que todo en ese espacio está alineado con su voluntad. En un hogar donde Él es honrado, la bendición nunca falta. La cocina, más que un simple espacio para preparar alimentos, se convierte en un reflejo del corazón del hogar y de la conexión con Dios. Cada rincón debe estar alineado con su voluntad. Lo que ocurre en la cocina no es la excepción. En la Escritura, el acto de compartir el pan, de bendecir los alimentos y de preparar con dedicación lo que se consume, no es solo un hábito cotidiano, sino una manifestación del orden y la provisión divina. Cuando este espacio se descuida espiritualmente, se convierte en un reflejo de lo que se ha permitido entrar al hogar sin discernimiento. Dios estableció principios que demuestran que la forma en que un hogar maneja su provisión está directamente conectada con su capacidad para recibir bendición. La cocina puede ser un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, o un sitio donde la paz es interrumpida por costumbres que no honran su nombre. No se trata solo de lo que se retira o evita, sino de lo que se edifica. Un hogar donde los alimentos se preparan con gratitud, donde la provisión es administrada con sabiduría, y donde todo tiene un propósito alineado con la voluntad de Dios, es un hogar que experimenta plenitud. A lo largo de la Biblia, Dios habla no solo de los grandes eventos espirituales, sino también de los pequeños detalles que construyen la vida diaria de su pueblo. La manera en que se recibe la comida, la actitud con la que se comparte y la intención con la que se prepara, son elementos que pueden marcar la diferencia entre un hogar que vive en obediencia y uno que se deja llevar por la indiferencia. Un cambio en la forma en que se maneja la cocina puede ser el comienzo de una transformación más profunda, donde cada aspecto del hogar se convierte en una declaración de fidelidad a Dios. Jesús enseñó que lo que contamina al hombre no es solo lo externo, sino lo que sale de su corazón. Este principio se aplica a cada área de la vida, incluyendo el entorno donde se prepara el sustento diario. Si en un hogar se ha permitido la presencia de objetos que no glorifican a Dios, si se han adoptado prácticas sin considerar su origen, o si se ha descuidado la importancia de recibir la provisión con gratitud, es el momento de tomar acción. No se trata de miedo ni superstición, sino de reconocer que todo lo que forma parte del hogar tiene influencia, ya sea para edificación o distracción. Un hogar donde la cocina se ha convertido en un espacio de honra a Dios es un hogar donde la provisión fluye sin obstáculos. La Biblia muestra que cuando los hijos de Dios alinean su vida con su voluntad, incluso lo poco se convierte en abundancia. Un pan en las manos de Jesús alimentó multitudes, un puñado de harina en la casa de la viuda de Sarepta nunca se agotó, y el maná en el desierto nunca dejó de descender mientras el pueblo dependía de Dios. La diferencia entre escasez y provisión no siempre está en la cantidad, sino en la actitud con la que se administra lo que se tiene. Hoy en día, muchos hogares luchan con la ansiedad financiera, la incertidumbre sobre la provisión y la sensación de que, a pesar de los esfuerzos, siempre falta algo. La Biblia revela que Dios no solo se interesa por las grandes decisiones de la vida, sino también en cómo se maneja lo cotidiano. Un hogar donde cada recurso es recibido con gratitud, donde no hay desperdicio y donde la provisión se administra con fe, es un hogar donde el favor de Dios se hace evidente. Consagrar la cocina a Dios no es un acto simbólico, sino una manifestación de un corazón dispuesto a hacer de cada aspecto de la vida un reflejo de su voluntad. No basta con retirar lo que no edifica, sino se reemplaza con prácticas que honren a Dios. La Biblia enseña que cuando una casa es limpiada, pero permanece vacía, puede terminar peor que antes. Por eso, es fundamental llenar el hogar con oración, gratitud y una actitud de administración sabia de los recursos. Cuando un hogar está en orden, cuando cada rincón está alineado con la presencia de Dios, y cuando cada acción cotidiana se realiza con la intención de glorificarlo, el ambiente cambia. La cocina deja de ser solo un lugar de preparación de alimentos y se convierte en un espacio donde se fortalecen los lazos familiares, donde se comparte la provisión con generosidad
y donde la paz de Dios se establece de manera tangible. La presencia de Dios en un hogar no se limita a los momentos de oración o adoración en la iglesia, sino que se manifiesta en cada decisión, hábito y detalle de la vida diaria. El llamado es claro: examinar qué hay en la cocina, qué se ha permitido entrar en el hogar y qué cambios deben realizarse para asegurar que este espacio refleje la voluntad de Dios. La Biblia enseña que el justo vive por fe, y la fe se demuestra en cada área de la vida, incluso en la forma en que se administra lo que Dios ha puesto en las manos de su pueblo. Cada acción tomada en obediencia abre la puerta a nuevas bendiciones, y cada área sometida a su dirección es transformada para bien. Cuando se toma la decisión de hacer de la cocina un espacio consagrado, el efecto se extiende a toda la casa. La forma en que se manejan los alimentos, la actitud con la que se comparte la mesa y la intención con la que se administra la provisión, son señales de una vida que refleja los principios del reino de Dios. Un hogar donde todo se alinea con la voluntad divina es un hogar donde la presencia de Dios se siente en cada detalle, donde la paz reemplaza la ansiedad y donde la provisión nunca falta.